Estoy por internet con Alejandro Costanzo desde Mendoza. A ver si lo podemos Colega, enganchar con todo este tema del internet. Hola hola, buen Alejandro, día. ¿me escuchás? Sí, yo te escucho muy bien. Bárbaro, nosotros también escuchamos. Muy bien, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Hoy es el Día Internacional del Malbec. Malbec. Malbec, qué extraordinario. Bueno, Muy presente en la economía mendocina, imagínate. ahí en Mendoza están de Malbec corrido. Pero no, la idea era que nos contaras un poco tu visión como periodista de la situación del coronavirus en Mendoza, que tiene un despliegue diferente que el de San Luis y una situación distinta y una preocupación distinta. Sí, bueno, efectivamente Mendoza, por la situación geográfica y las relaciones que tiene comerciales y de puerto seco que tiene otra vinculación sobre todo con el mundo a través de la vía del avión y las relaciones comerciales. Entonces, la verdad que es distinta la situación de Mendoza con respecto a las otras provincias de Cuyo, con respecto a San Juan y contra San Luis también. Mendoza tiene ya una cantidad de muertos de 6 y también tiene una cantidad de personas infectadas mucho más grande, y la verdad que causa bastante preocupación a las autoridades, que a pesar de que no tienen medidas tan restrictivas como las que tiene el resto de Cuyo, especialmente San Luis, sí están cerradas las fronteras y solamente se mantienen las fronteras abiertas para el transporte de carga y para repatriar a los argentinos y extranjeros que tienen residencia en el territorio nacional argentino. Claro. Pero las fronteras para las cargas está totalmente abiertas, digamos, y se mantiene abierta las 24 horas. Y con respecto al transporte de las personas que vuelven a la Argentina, sobre todo por el Paso Cristo Redentor, hay que señalar de que está abierta solamente hasta hasta las 20 horas. Así que esa es la información que hay, así como de último momento o en general. Sí hay que señalar, y está empezando a aparecer en el mapa provincial, eh, situaciones de contagio en lugares que son más extraños, como por ejemplo Alvear o Malargüe. Se han agregado algunos casos. Hay que señalar de que en total hay 68 casos confirmados, y según las autoridades de salud, todos los casos son por importados, por gente que llega de otros países, son 38 de esos, y 30 por contacto estrecho. Y tenemos 10 personas de alta y, como te decía, las 10 personas muertas hasta el momento en la provincia de Mendoza, que responden fundamentalmente a personas mayores de 70 años. Claro. Así que el panorama bastante complejo. ¿Y el aeropuerto de Mendoza está cerrado, el Plumerillo, o medio abierto? ¿Cómo es la situación? Porque ellos es un aeropuerto No, internacional, ese. sí, es un aeropuerto internacional, pero no hay vuelos. No hay vuelos, no hay No, vuelos. no, no hay vuelos, no. Este, Y y tampoco, y tampoco hay así transporte de larga distancia, aquí en la provincia, claro. digamos, de colectivo, tampoco hay. Y ¿Mm? la situación con la frontera con San Luis, ¿están dejando pasar los camiones? ¿O cómo es la situación Sí, allí? el desaguadero, ¿te En el estás refiriendo? desaguadero, exactamente. Sí, en desaguadero sabemos nosotros que están dejando pasar hacia San Luis camiones, pero por ejemplo, sabemos que hubo un episodio ahí con una camioneta que transportaba eh, insumos farmacéuticos, que tuvo inconvenientes porque el tamaño del transporte era camioneta. Entonces,
bueno, no lo dejaron pasar y no tenía el permiso correspondiente, entonces tuvo que volver. Claro. Así que está complicado. Bueno, realmente Pero difícil. al resto de la provincia, bueno, tenemos una cantidad de casi 4.000 personas imputadas y detenidas Ah, por también por andar a romper el la cuarentena. aislamiento social preventivo, sí, en todo el territorio de la provincia, con algunos casos muy curiosos. Por ejemplo, una familia que fue a comer un asado a la zona del Chayao, acá, que era de la ciudad de San Luis, a la zona perdón, de Mendoza, a la zona de Chayao, que es como Como Juana eh, Coslay acá. así claro, como Juana Coslay, exactamente, o Potrero, un lugar cercano, digamos, a pocos kilómetros, y después para esconder de que había salido y para eludir el control, había metido a sus hijos dentro del baúl del auto y eso fue detectado por las autoridades y inmediatamente lo detuvieron, bueno, secuestraron el vehículo y también hubo intervención también del organismo local de menores porque, bueno, por esta conducta que Claro, había era asumido. riesgosa para los menores. Sí. Y después la otra Oye, cosa que tengo una también llamó pregunta mucho la para atención Alessandro. en cuanto a la violación del aislamiento social preventivo es que encontraron en una ruta del sur provincial a un sacerdote que estaba con una señora de unos pocos años menor que él, bueno, casi a medianoche, muy altas horas de la noche, y en una posición inexplicable que no pudo explicar y fue evidentemente, no dijo en ese momento a los policías que lo encontraron que, que era sacerdote y después cuando fue identificado en la comisaría, ahí saltó la novedad de que este hombre era un sacerdote que bueno, que estaba cumpliendo actividades o que bueno, Estaba está en de pleno servicio. Bueno, ejercicio de sus bueno, funciones. pero en Claro, definitiva. y hay que señalar aquí que Enrique, que hay preocupación de sectores de la salud, especialmente del gremio, que es AMPROS, con respecto a los insumos y las medidas de protección de los médicos. Aquí hay oficialmente 5 médicos que están que han sido contagiados o que se han contagiado, uno de ellos en el Hospital Central, los Sí. otros tres sabemos unos tres en particular de que estaban en la clínica francesa, que es una clínica especializada más Bueno. en traumatología. Así que estas son las novedades así a nivel general y un panorama a nivel general de lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Sí, una pregunta. Ahí los otros compañeros que no los podés escuchar me preguntaban sobre el tema de un contagio que hubo en Las Leñas, que no tenía contacto con el exterior y que no sabían o no podían justificar cómo les había llegado el virus. ¿Sabes algo? No, oficialmente no tenemos casos en Las Leñas. Sí tenemos casos en una localidad cercana, que es Malargüe, que sí, de que había, bueno, al menos arrancó con un hombre que finalmente falleció, un hombre de 85 años, que finalmente falleció y que recién ayer apareció en el Parque Nacional, después de 48 que había sucedido el hecho, para que te des cuenta de que la información generada en las provincias tarda en salir reflejada en el parte En los nacional informes y nacionales. después, exacto, y bueno, como te decía, ahí había un hombre que había estado en el exterior y que un hombre mayor que había estado en el exterior con su esposa. La esposa también está internada, pero está todavía siendo atendida y enfrentando la enfermedad. Y también sabemos de otra persona más que también ya se dio positivo coronavirus en Malargüe. Pero sí hay que señalar que precisamente
de esa situación en la ciudad de Malargüe, que es una ciudad que está como a 350 kilómetros de Mendoza. Fue procesado un médico, doblemente procesado, un médico, por romper el aislamiento social preventivo y también por su carácter de funcionario público, y tuvieron que cerrar la oficina de la obra social de los empleados públicos de Malargüe, porque este médico estuvo en contacto, rompió el aislamiento y estuvo con los padres, y porque el vínculo con estas personas infectadas era de padre a hijo, y después fue a la obra social, así que cerraron inmediatamente, pusieron a todos los empleados en cuarentena, y está cerrada la oficina de obra social de ahí de Málaga. Tuvieron que abrir otra con empleados de San Rafael, que los tuvieron que trasladar, a pesar de que de San Rafael a Malargüe hay, no sé, 200 kilómetros aproximadamente, ¿no? Así que muy compleja la situación, y eso es lo que sabemos. No sabemos de Las Leñas, sí sabemos de Malargüe, que es una localidad que está a 70 kilómetros, ¿no? Y tenemos entendido que estas personas vivían en Malargüe, las que están infectadas. ¿También tuvieron paro de transporte ayer? No, porque la provincia, el gremio local de choferes de colectivo no está vinculada a UTA. Acá se llama CIPEMOM, y el gremio de los choferes no está vinculado con el gremio nacional. Así que esa es así que sí es cierto que hay un diagrama de emergencia, no es la cantidad de colectivos que hay normalmente, porque tampoco el volumen de gente que hay circulando por las calles es bastante menor. Así que con este diagrama de emergencia y con por la cantidad de personas que hay un servicio de transporte de acuerdo a la cantidad del volumen que hay, pero se cumplió con total normalidad eso. Muy bien, bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandro, muy completo. Bueno, espero que haya sido bien, que no tengan más casos. Acá no tenemos ningún muerto, y no tenemos más infectados, dicen, por lo menos no han aumentado. Los casos sospechosos siguen siendo sospechosos, pero no ha cambiado en cuanto a los números, y eso de alguna manera nos tranquiliza. Y ayer la gente salió a la calle como desesperada por pagar sus deudas, y la verdad es que es preocupante la falta de conciencia. Bueno, nosotros no tuvimos un padre con los hijos, teníamos un abogado que hacía almuerzos, pero también sí, simpáticos, así digamos ruidosos. Claro, costumbristas, digamos, pero no, dentro de todo bueno, bien, en el sentido de que acá un poquito más de tranquilidad, digamos. Acá ha habido apertura de estos negocios de Rapipago, así de pago fácil, así que ya se ha descomprimido, por lo menos para pagar algunos servicios, algunas tarjetas de crédito, gente que necesita pagar algunas cosas. Y hay que señalar también de que ha habido un plan de facilidades, porque sobre todo para que no se va a cortar la luz a un amplio sector de la comunidad, aún por falta de pago, y también hay un plan de pago para algunas personas. La luz, y también hay un planteo con respecto al agua, que vino con un aumento de la boleta para este mes. Así que hay preocupación sobre esto, y hay también algunos municipios que han salido a rescatar algunas pymes y algunos negocios, porque la están pasando muy mal. Obviamente están todos, la gran mayoría, cerrados, pero ha habido una cierta flexibilización con respecto, por ejemplo, a algunos talleres mecánicos. Ya hay como un movimiento, digamos, que es de poca cantidad. Y también sí hay que señalar que se levantó la cosecha y está en pleno trabajo en este momento el tema de la elaboración de los vinos, ¿viste? Sí, que esta es una época, claro, es una época de levantar la cosecha. Porque tomamos vino. Bueno, para Mendoza también, porque gran parte de la economía de Mendoza responde a la industria de la vitivinicultura.
Claro, y entonces se levantó la cosecha y ahora está todo el proceso de elaboración que se está haciendo ya en su gran mayoría puertas adentro en las bodegas, pero hay actividad y esa es una actividad comercial muy fuerte que se está manteniendo aquí en la provincia, más allá de que hoy va a ser un festejo muy, digamos, mundial, muy con nuevas técnicas, porque todo el tema de la utilización del marketing a domicilio y vía digital se va a hacer todo así, por vía streaming, por vía por convocatorias en las redes sociales, y no va a ser como en otros años en distintas partes del mundo que se hacía con eventos, con encuentros, con degustaciones, porque hoy para Mendoza, la principal productora de Malbec de Argentina y es la cepa emblemática de la Argentina, este día es muy importante para todas las acciones de marketing que se están realizando en distintos puntos del mundo, no solamente de Argentina, sino del mundo, con esta modalidad pandemia, ¿no? Que el brindis no pare, así es el lema para hoy. Muy bien. Que el brindis no pare. Vamos a tratar de reproducirlo acá en las páginas y si tenés algún sonido, lo transmitimos por la radio también. Bueno, sí, seguramente va a haber, hay informes hoy que... Alguna cosa, ¿viste? Algún sonido de vino corriendo. Sí, siempre es una buena... No, podemos ir y buscar por ahí alguna botella que haya quedado por ahí o alguna caja de vino que haya quedado por ahí olvidada, que no haya sido tomada, para poder brindar esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Chao, hasta luego. Hasta luego.